Hola jóvenes. Eh, esta semana vamos a comenzar a ver el material restante de ondas, que es el principio de superposición aplicado a la interferencia, eh, tanto de ondas transversales como del sonido, y también a las ondas estacionarias. Esta semana solamente nos vamos a centrar en la primera sección, la 16.1. Recuerden que en este capítulo, el 16, únicamente se evalúan dos secciones, ¿verdad? Entonces, por razones de tiempo, que digamos que vamos con buen tiempo, esta semana solamente vamos a ver lo correspondiente a la sección 16.1, que es el principio de superposición, que lo vamos a aplicar al fenómeno de interferencia y también al caso de el sonido con ondas coherentes. Bueno, vamos a comenzar viendo, digamos que el núcleo conceptual de este capítulo, que es el principio de superposición. En física, para el físico, pues el principio de superposición es uno de los temas más relevantes porque aparece en diferentes áreas de física, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver aquí en ondas, pero ya ustedes de alguna manera aplicaron un principio de superposición cuando sumaron vectores o cuando suman fuerzas, ¿verdad? Así que es un principio fundamental a la hora de entender muchos fenómenos en física en diferentes ramas. Bueno, en la pizarra tengo enunciado el principio de superposición, vamos a comentarlo y luego procedemos a escribir las ecuaciones más relevantes. Eh, el principio de superposición para ondas lo que dice es que cuando varias ondas, al menos pueden ser dos, se combinan en un punto, el desplazamiento de una partícula cualquiera en determinado momento es la suma de los desplazamientos que podrían producir las ondas que actúan de manera individual. ¿Ok? Entonces, este principio lo que le está diciendo es que vamos a tener dos ondas, como las que vimos la semana pasada, ¿verdad? Recuerden que las ondas tienen ciertas características, periodo, longitud de onda, una velocidad, que es la velocidad del paquete, del tren, ¿verdad? De toda la onda, y tienen también velocidad transversal, que es la velocidad eh, de un punto particular, que esa velocidad es instantánea, depende de X y de T. Bueno, esta semana vamos a trabajar con esos mismos conceptos, es decir, todos esas cantidades que caracterizan a una onda, la amplitud, la frecuencia, el periodo, la velocidad, etc. Solamente que ahora en el principio de superposición, pues le dice que tiene al menos dos. Pueden ser más, sí, pero entonces el problema, pues obviamente se va a complicar mucho más, ¿verdad? Entonces, en los libros de texto de física general, pues con lo que lo trabajan siempre es con dos ondas, Y1 y Y2, en donde esas ondas, es decir, se están moviendo, ¿verdad? Son ondas viajeras y se escoge, digamos, que esas ondas se muevan en direcciones contrarias, ¿verdad? Es decir, que se vayan a encontrar o que se muevan en la misma dirección, qué sé yo, que las dos se muevan hacia la derecha o hacia la izquierda. Y utilizamos la misma solución de la ecuación de onda que planteamos la semana pasada, que era la y de x. Entonces, el principio de superposición lo que le dice básicamente es que cuando usted tiene dos ondas que se van a superponer o que se van a traslapar, ¿verdad? Ya sea porque se van a encontrar o porque van en la misma dirección, pues entonces la Y resultante, ¿verdad? Es decir, la Y de esa onda resultante en el momento en que se superpone, simplemente es la suma de Y1 y Y2. Y es la ecuación que tenemos escrita aquí en la pizarra, ¿verdad? Es decir, para varias ondas individuales, al menos dos, lo que dice es que la Y resultante de la superposición es la suma de la Y individual de cada una de las ondas, de cada una de las perturbaciones. Ahora bien, aquí hay que tener cuidado cómo vamos a definir esas Y.
vamos a suponer, primero que todo, que son ondas viajeras. Y no solo que son ondas viajeras, sino que también dijimos que la descripción que vamos a usar es el modelo de la onda senoidal, ¿verdad? Que es la onda que está descrita por un seno o un coseno. ¿De acuerdo? Entonces, en este modelo también suponemos que la amplitud es la misma, porque ahora dentro de un momento vamos a ver que necesitamos utilizar una identidad trigonométrica para factorizar esa suma. Entonces, si las amplitudes no son iguales, no podemos sacar ese factor común de la suma y necesitamos sacarlo para llegar a una respuesta más sencilla. Sin embargo, en el principio de superposición es más general, es decir, las amplitudes no tienen que ser necesariamente iguales. Lo que pasa es que si las amplitudes son distintas, el problema matemáticamente se va a complicar más, ¿verdad? Si alguien está interesado en estudiar más adelante la parte de ondas con más profundidad, ¿verdad? En la parte matemática, pues les recomiendo que consulten el libro de Marcelo Alonso y Edward Finn, que es el volumen 2, que se llama Campos y Ondas. Y ahí, pues van a ver que el Alonso, como dice en ese libro, profundiza mucho más que un libro de texto de física general, en el caso del título. Sin embargo, para efectos de este curso, lo que vamos a ver aquí es suficiente por el momento. Ok, entonces, este es el principio de superposición. Y lo que dice matemáticamente es que la y resultante de la superposición es la y1 más la y2. Entonces, si hacemos un dibujito para ilustrar, pues lo que vamos a tener son dos ondas que se van a sobreponer, que se van a traslapar, y entonces simplemente el dibujo que yo voy a hacer aquí es para ilustrar esa situación. Entonces lo que vamos a ver es que son dos ondas, ¿verdad? Aquí las estoy haciendo con amplitudes distintas, pero dijimos que vamos a usar la misma amplitud, y una se está moviendo hacia la derecha, que es la que la describe la Y1, y la otra se está moviendo hacia la izquierda, que es descrita por la ecuación de onda Y2. Entonces, el principio de superposición lo que le dice es que se van a ir acercando hasta que hay un momento dado que están más o menos así. Entonces, vea que esto es la Y1 en un instante dado en donde ya se está superponiendo, o está comenzando a superponerse con la Y2. Hasta que en un instante posterior, lo que se observa es la superposición completa. Y esa superposición completa, lo que vamos a ver es una sola onda, que en este caso se refiere a la onda resultante. Y esa es la suma de Y1 a Y2. Entonces, básicamente, esa es una ilustración de cómo es que se visualiza el principio de superposición y cómo vamos a trabajarlo desde el punto de vista matemático, que es sumando la solución de la ecuación de onda de cada una de las ondas individuales. Bueno, entonces vamos ahora a plantear la parte matemática del problema, es decir, cómo encontramos esa Y que es el resultado de sumar la Y1 y la Y2 de las ondas individuales. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí para llegar a un resultado sencillo que nos permita resolver los problemas que están propuestos en el libro? Bueno, entonces vamos a esa parte. Entonces, vamos a suponer que Y1 de XT tiene esta forma: A
por seno de kx menos omega t menos phi 1, ¿verdad? Y y2 de xt es igual a por el seno de kx menos omega t menos phi 2. Entonces vean que ahí estoy proponiendo dos soluciones para las ondas individuales, para cada una de ellas, ¿verdad? Vean que el problema, como dijimos, tenemos que simplificarlo, y para ello, vean que tenemos la misma amplitud en ambas ondas y el mismo número de onda y la misma frecuencia angular. La diferencia entre estas ondas individuales básicamente radica en esta constante de fase, ¿verdad? Que habíamos visto la semana pasada. Y le puse menos a ambas porque vamos a estudiar el caso de la interferencia. Cuando hablamos de que dos ondas interfieren, pues necesitamos ponerle el mismo signo. En este caso yo le puse menos y menos a ambas. Lo que estoy diciendo es que ambas ondas se mueven hacia la derecha y en un momento dado se superponen. Solamente que están separadas, es decir, se diferencian por esta constante de fase que está aquí. Ok, entonces una vez que se propone el problema, pues lo que queremos hacer es sumarlas. Y es igual a y1 más y2. Eso es lo que siempre se quiere hacer en un problema de superposición. Y para ello necesitamos usar una identidad en trigonometría, que la voy a escribir ahora mismo, que es esta. Seno de b más seno de c es igual a un medio multiplicado por el seno de un medio de b más c por el coseno de un medio de b menos c. Esa es una identidad de trigonometría que vamos a utilizar para resolver esta suma, la y1 más la y2. Entonces, pues lo que hago ahora es que la sumo como tal, ¿verdad? Y entonces lo que voy a tener es esto. Cuando yo sume, cuando escriba la y, pues vean que la amplitud es un factor común. Entonces la puedo sacar de ahí y me quedaría seno de kx menos omega t menos phi 1 más seno de kx menos omega t menos phi 2. Entonces, antes de continuar, dos comentarios. No siempre los ángulos, estas constantes de fase, son distintas de cero. Es decir, puede ser que la y1, el phi 1 sea 0, ¿verdad? Y el phi 2 no, ¿verdad? Precisamente necesitamos eso, que haya una diferencia de fase, ¿verdad? Entonces, en este caso, los dos no pueden ser 0. Uno de ellos sí podría ser 0, pero el otro tiene que tener una diferencia, tiene que tener una constante de fase. Y los signos que le estoy poniendo, los menos, es a conveniencia para la solución que voy a presentar ahora. Pero este es el caso general, en donde tenemos una constante de fase para cada una de las sumas individuales. Pues bien, ahora lo que hice fue que factoricé la A, como pueden observar aquí, factoricé la A, y esto se convierte, enseguida si lo ven, esto se convierte en la B de la identidad trigonométrica, y esto se convierte en la C. Porque vean que tengo seno de B más seno de C. Seno de B más seno de C. Y ahora lo que quiero es aplicar esta identidad. Vean que en esta identidad, el un medio multiplica la B y la C, ¿verdad? En ambas funciones. Y entre ellas hay un producto y afuera hay un medio. Entonces, cuidado, no vaya a caer en el error de meter ese medio adentro, ¿verdad? Es decir, esto no es un cuarto. Y un medio por un medio es un cuarto. Entonces tengan cuidado en esa parte a la hora de manipular. Bueno, entonces yo lo que tengo que hacer ahora es hacer B más C y B menos C. Entonces lo que hago es que cojo esto
y se lo sumo a este argumento y también se lo resto. Esa parte se la voy a dejar para que ustedes la hagan. Entonces, el B más C a mí me da, el B más C me da 2kx menos 2 omega t menos phi 1 más phi 2. Y el B menos C me da phi 2 menos phi 1. Entonces, eso que estamos haciendo aquí, lo que estamos haciendo es factorizando la solución de la onda. Así me dicen en los libros de texto. Vamos a factorizar la solución de la onda resultante. Bueno, entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a escribir esto nuevamente, de tal manera de que me va a quedar ya la solución que requiero. Voy a borrar las individuales, las soluciones de las ondas individuales, y voy a poner ya la resultante. Pues la resultante me va a quedar así. Me va a quedar y de xt es igual a 2a multiplicado por el seno de kx menos omega t menos, paréntesis, π1 más π2 entre 2 multiplicado por el coseno de φ1 menos φ2 entre 2. Entonces, nuevamente esto lo estoy haciendo una vez que ya resuelvo, me doy cuenta quién es la suma de, o sea, quién es B más C y B menos C. Y entonces, pues me queda esto, 2a seno de kx menos omega t menos φ1 más φ2 coseno de. Ahí me brinqué algunos pasitos que, pues, yo esperaría que usted los complete. Ok, entonces se puede simplificar un poquito más, ¿verdad? Y para simplificarla es un asunto de renombrar las variables. Entonces, de forma más simplificada, me queda esto. Y de xt es igual a 2a por el coseno de delta phi menos. O sea, cogí esto y lo pasé para acá. Vean que esto es un producto, ¿verdad? Aquí hay un producto, puedo hacer eso. Y este término de aquí lo pongo aquí abajo. Seno de kx menos omega t menos, y ese término que está ahí le llamé phi primo. A todo eso le llamé una prima. Nuevamente no tiene nada que ver con derivadas. Y claro, ahora por aparte defino qué es eso, qué es cada uno de estos phi. Entonces, el delta phi en esta ecuación es phi 2 menos phi 1. Y el phi prima es el phi 1 más el phi 2 entre 2. Y ahí tengo resuelto de forma simbólica la forma general que va a tener el principio de superposición. Nuevamente, esto cambia un poquito dependiendo de, por ejemplo, si aquí no es menos, es decir, si las ondas individuales no se mueven hacia la derecha, si se mueven hacia la izquierda, si alguna de estas constantes de fase es cero. De hecho, el libro, como presenta la solución, lo presenta con una de las constantes de fase igual a cero, ¿verdad? Entonces, si ven la solución que está en el libro, es ligeramente diferente a esta. Yo escogí hacer esta porque es más general, es decir, estamos incluyendo el caso en donde tengo dos constantes de fase distintas de cero. Ok, entonces vean que esta es la forma simbólica para representar de forma general el principio de superposición. Ok, entonces resulta que
Esto que estamos viendo es la interferencia estamos estudiando la interferencia, el fenómeno de interferencia como tal, ¿verdad? Ya dijimos que es interferencia. ¿Por qué razón? Porque las dos ondas individuales tienen el mismo signo, es decir, ambas se mueven hacia la derecha o hacia la izquierda. Y los dos ángulos de fase, uno es distinto de cero al menos y el otro de cero, o los dos son distintos de cero. Entonces ya yo ahí sé que eso es interferencia, es el fenómeno de interferencia. Ahora, ¿qué aplicaciones tiene eso? Bueno, realmente tiene muchas aplicaciones, no solo en ondas, en cuerdas, sino también en sonido, porque aquí aparece en interferencia, aparece la interferencia constructiva y la interferencia destructiva. Entonces, en sonido, cuando hablamos de interferencia constructiva, es porque usted distingue los sonidos, ¿verdad? Si va a un concierto de jazz o a escuchar un concierto de música clásica, pues puede escuchar los instrumentos por separado, ¿verdad? Puede escuchar los diferentes instrumentos, ¿verdad? Pero cuando hay interferencia destructiva, usted lo que escucha es ruido, ¿verdad? Entonces no puede distinguir las fuentes que están produciendo cada uno de esos. Entonces, como se imaginarán, este material tiene aplicaciones, ¿verdad? En un montón de áreas de la tecnología, ¿verdad? No solo relacionadas con cuerdas, ¿verdad? En instrumentos musicales, sino con el propio sonido que emiten esos instrumentos. Bueno, entonces, vamos a continuar. Algunas de las características que nos interesan de este resultado que acabamos de encontrar es que vean que la onda resultante también sigue siendo una onda armónica. Mantiene la forma de una onda armónica o una onda senoidal, ¿verdad? Es decir, que está descrita por una función trigonométrica. Y la amplitud es constante. Entonces voy a escribir la onda armónica. La onda armónica es de xt por separado a por seno de kx menos omega t más phi. Eso le dicen una onda viajera, ¿verdad? Y particularmente una onda armónica porque está descrita por un seno. Bueno, si usted ve la y resultante que acabamos de encontrar, esto que está aquí es una constante. Esto es un número. Vean que es un número porque la A era la amplitud que teníamos inicialmente, la amplitud individual de cada onda que era la misma. El delta phi es la diferencia de los ángulos, o sea, es un número. O sea, todo esto es un número, que sería como esta A, ¿verdad? Y aquí, de este lado, me queda seno de kx menos omega t menos un ángulo de fase. Y si usted ve la onda individual, también es seno de kx menos omega t más un ángulo de fase. Entonces, una conclusión importante aquí es que después de que usted aplica el principio de superposición, ¿verdad? Obtiene nuevamente una onda que también, una Y que también es una función armónica, también es una onda armónica. ¿De acuerdo? Y la otra característica es que tiene la misma frecuencia, ¿verdad? Que tiene la misma frecuencia omega, ¿verdad? Y tiene la misma longitud de onda que las ondas individuales. Entonces vean que aquí está nuevamente la K, está la omega, y también podemos decir que tiene la misma lambda, ya que lambda es 2pi sobre K, que era el número de ondas. Entonces se mantienen las mismas propiedades que describían las ondas individuales por separado, son las mismas que ahora están describiendo la onda resultante. Entonces vean qué interesante. Al escoger que las amplitudes fueran iguales y que la K y la omega fueran iguales, estamos estudiando el problema de una forma un poco más sencilla. Bueno, la otra característica es que la amplitud resultante ahora es eso. Es lo que está aquí en este encerrado, ¿verdad? Ahora, si queremos decir cuál es la amplitud resultante de la onda, cuál es la amplitud del resultante durante la superposición, pues esa amplitud resultante es 2a por el coseno de delta phi menos. Esa es ahora la amplitud resultante.
Pero vean que sigue siendo una constante, sigue siendo un número, igual que lo es para la onda individual. Ok, la fase ahora de movimiento, vean que es phi menos, delta phi menos, que es esto de aquí, ¿verdad? Perdón, este de aquí, es phi menos. Bueno, y la amplitud de la onda es el doble de la amplitud de cualquiera de las ondas individuales. Aquí lo vemos. La amplitud de la onda es el doble de cualquiera de las ondas individuales, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, este es el caso que corresponde entonces, como les decía, a a el principio de superposición aplicado a las ondas, al caso de interferencia, perdón, ¿verdad? Para dos ondas individuales que se mueven ambas en la misma dirección. Bueno, entonces vamos a ver ahora los casos, interferencia destructiva e interferencia constructiva. Ok, entonces decimos que vamos a tener tres casos, ¿verdad? Interferencias. O por lo menos dos. Los más conocidos que son la interferencia constructiva. La constructiva, recuerden que usted distingue los sonidos de un sitio en donde hay diferentes fuentes sonando. Y la interferencia destructiva, que es cuando usted escucha ruido. Entonces, en el caso de la interferencia constructiva, se dice que las ondas están en fase. Entonces, cuando están en fase, decimos que ese ángulo, si yo ahora propongo la solución así, esta es otra variante de la solución, x de 2a coseno de phi menos seno de kx menos omega t. Ven que la escribí ligeramente diferente. Ahora estoy usando la notación de Libby. ¿Cuál es la diferencia entre esta y la anterior? Bueno, que el phi1, que yo había escogido en la ecuación anterior, ahora lo hice 0. Y con eso es que parte el libro trabajando. Pero el resultado va a ser el mismo, ¿verdad? Esta es un poco menos general. Sin embargo, entonces vamos a ver estos dos tipos de interferencia utilizando esta solución. Entonces, cuando hablamos de interferencia constructiva, el ángulo decimos que es cero, ¿verdad? Para que esas ondas estén en fase. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de la interferencia destructiva, pues entonces el ángulo, en este caso, es pi. Y cualquier caso que esté entre 0 y pi, pues es un caso obviamente intermedio que no tiene un nombre particular, ¿verdad? Entonces está entre 0 y 180. Ok, entonces en el caso de la interferencia constructiva, el coseno de, cuando hablamos de interferencia constructiva, que es este caso de aquí, el caso 1, pues en este caso, el coseno de phi menos, este término que está aquí, tiene que ser igual a más menos 1, ¿verdad? Y para ello, el phi tiene que tomar los valores de 0, 2pi, 4pi, etc. Radianes, ¿verdad?
Y en el caso 2, pues entonces el coseno de phi medios tiene que ser igual a 0. Y entonces en este caso, la onda resultante tiene amplitud 0 en todos lados. Y las ondas interferirán de forma destructiva, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de que hay interferencia constructiva, la amplitud es máxima. La A tiene el valor máximo. En este caso es 2A, ya que el coseno de phi medios es igual a más menos 1. Y cuando hablamos de interferencia destructiva, la A resultante, esto fue lo que llamamos la A resultante, es entonces igual a 0. Entonces, esa es una forma de clasificarlas rápidamente, ¿verdad? Constructiva, el ángulo de 0, por lo tanto, coseno de 0 es más o menos 1, y la amplitud adquiere el valor máximo, que es 2A. Y si la interferencia es destructiva, el ángulo es pi, y al ser pi medios, coseno de pi medios, coseno de 90 grados, y eso es 0. Por lo tanto, la amplitud, en este caso, es igual a 0, ¿verdad? La amplitud resultante es igual a 0. Ok. Bueno, entonces, vamos a continuar. Ok, entonces, vamos a ver ahora el caso de las ondas, la interferencia en el sonido. Es decir, vamos a aplicar esto ahora al caso de cuando hay interferencia en el sonido, cuando tenemos, digamos, por ejemplo, dos parlantes que están emitiendo sonido, ¿verdad? Sus intensidades pueden cambiar y, por supuesto, el nivel de intensidad también, que fue lo que vimos en la clase pasada. Pero entonces lo que queremos es ver dónde están esas fuentes posicionadas de tal forma que se escuchen máximos o mínimos que habla el libro. Máximos y mínimos se refiere a la parte de la interferencia. Si esas ondas de sonido que producen esos altavoces interfieren de cualquiera de estas dos formas. Ok. Lo que vamos a ver ahora es la interferencia de sonido. La interferencia del sonido. Básicamente el problema se reduce a identificar una fuente coherente, ¿verdad? ¿Qué es una fuente coherente? Es aquella cuando dos frentes que producen ondas sonoras tienen la misma frecuencia y están en fase. Pues vean que si están en fase, decimos que interfieren de forma constructiva, es decir, hay interferencia constructiva, que era lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, vamos a imaginar que tenemos dos fuentes que producen sonido
están separadas una distancia L, una distancia arbitraria, y están produciendo ambas un patrón de ondas esférico, ¿verdad? Y vean que aquí hay interferencia, porque cuando esta comience a sonar, vean que esos frentes de onda que estamos observando, vean que esos frentes de onda comienzan a cortarse en diferentes puntos, dependiendo de la localización que tenga la fuente. Entonces, el problema básicamente es dónde hay que colocar un observador para que perciba el sonido con cierta intensidad y determine máximos si hay interferencia constructiva o mínimos si se trata de interferencia destructiva. Entonces vean que estos frentes de onda esféricos se comienzan a, entre ellos, a entrelazar, a cortar o a intersecar, ¿verdad? Y entonces, dependiendo de los puntos donde esas fuentes se intersequen, donde esos frentes, perdón, se intersequen o se corten, ¿verdad? Dependiendo la posición del observador, es posible que el observador escuche el sonido con una intensidad máxima o mínima, o simplemente no escuche nada, aunque las fuentes estén cerca de él, ¿verdad? Habrá puntos en esas localizaciones en donde es posible que él esté en esa posición, en ese momento, en esa ubicación, y simplemente no escuche nada, ¿verdad? Eso es debido a la interferencia destructiva. O escucha ruido, ¿verdad? No escucha nada, no distingue lo que está sonando, ¿verdad? O simplemente pasó por un punto en particular delante de dos altavoces y simplemente en ese momento, instantáneamente, por un momento, deja de percibir el sonido, aunque esas fuentes estén funcionando en ese momento. Bueno, ese es el problema básico de la interferencia del sonido y el de identificar obviamente ondas coherentes o fuentes coherentes que permitan escuchar máximos, es decir, donde usted distinga los diferentes sonidos que se están produciendo por las fuentes. Entonces, este es un problema muy interesante y hay diferentes problemas por ahí, ¿verdad? Propuestos de altavoces, por ejemplo, ¿verdad? Que están produciendo sonido y entonces le preguntan dónde debe pararse o dónde ubicarse un observador para que perciba la intensidad como el primer máximo o el primer mínimo o deje de escuchar el sonido. A eso vamos. Entonces, dijimos que las fuentes coherentes, dos fuentes son coherentes si producen ondas sonoras que tienen la misma frecuencia y están en fase. O sea que se trata de interferencia constructiva. Bueno, entonces vamos ahora a ver algunas cantidades que necesitamos para calcular las cantidades que lo que queremos calcular. Ok. Vamos a trabajar con una ecuacióncita que yo le llamo delta R. Delta R es R2 menos R1. Y esa cantidad se llama la diferencia de longitud de la trayectoria. Diferencia de longitud de la trayectoria. O más rápido, diferencia de caminos. La diferencia de caminos. ¿Verdad? Es decir, esta fuente, hay un observador aquí, ¿verdad? Hay una distancia de esta fuente, ¿verdad? Que puede ser R1 y hay una distancia de la otra fuente que puede ser R2. Entonces, la ubicación donde esté ese observador es la diferencia de caminos, es decir, a donde él se mueva, porque la idea es que él no va a estar estático. Es decir, él está en un punto donde cerca de las fuentes están produciendo sonido y se mueve, es decir, camina a otro punto, se ubica en otra posición, ya sea que camine frente a la fuente o de lado a las fuentes, ¿verdad? Y lo que queremos es comparar esa diferencia de camino, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando él
deja ese punto donde está y se coloca en otro sitio. Ok, ¿qué percibe? ¿Qué percibe? Un máximo cuando hay una interferencia constructiva, o un mínimo, o no percibe sonido. Bueno, eso lo vamos a determinar con la diferencia de camino. Entonces tenemos que también es el R, lo vamos a calcular de dos formas. Lo vamos a calcular como n por lambda, en donde n toma los valores de 0, más menos 1, más menos 2, más menos 3, ¿verdad? Y decimos que aquí hay interferencia constructiva, ¿verdad? Es decir, si son fuentes coherentes, vamos a irnos por aquí. El delta R va a ser igual a R2 menos R1, y eso a su vez es igual a N por lambda. Lambda es la longitud de onda, ¿verdad? Y esta N toma estos valores, 0, más menos 1, más menos 2, más menos 3, y decimos que para esos casos tenemos interferencia constructiva. Ok, si la fórmula ahora es N más 1 medio por lambda, pues entonces n ahora toma los valores 0 igual, más menos 1, más menos 2, más menos 3, y decimos que ahora hay interferencia destructiva. Entonces, nuevamente, esta diferencia de caminos, que es R2 menos R1, puede ser n por lambda si hay interferencia constructiva, en cuyo caso estos n son los máximos, y puede ser también igual, esta delta R puede ser igual a n más un medio por lambda, ¿verdad? Si n ahora son los mínimos, porque hay interferencia destructiva. Entonces, así se trabaja con este material. Nosotros tenemos que identificar si la fuente es coherente, es decir, si hay interferencia constructiva. Y si es constructiva, estos son máximos. Si es destructiva, esto se llama mínimos. Ok. Bueno, entonces, les decía que esto es n por lambda, y entonces, qué sé yo, al 0 le dicen el primer máximo, al 1 le dicen el segundo máximo, y así sucesivamente, ¿verdad? Y igual aquí, para cuando hay interferencia destructiva, al 0 le dicen el primer mínimo, al 1 le dicen el segundo mínimo, etcétera, ¿verdad? Entonces, vea que ese es el comportamiento. Entonces, en el caso de la interferencia destructiva, las ondas alcanzan al receptor en fase. Recuerden que aquí el receptor es el observador, es el que está delante de las fuentes, escuchando el sonido, o delante de una fuente. No tienen que ser muchas, pueden ser una o dos, no sé, ¿verdad? Pero el receptor es el que está ahí, ¿verdad? Y el emisor, obviamente, es la fuente que está produciendo el sonido. Entonces, las ondas alcanzan al receptor en fase e interfieren constructivamente. Y entonces se dice que el receptor detecta un máximo en la intensidad del sonido. Ese máximo lo describe esta secuencia. Eso sí. ¿Y qué pasa en el caso de la interferencia destructiva? Pues lo que va a pasar es que las ondas, por lo que vimos anteriormente, cuando hay interferencia destructiva, el phi es 180, es pi, ¿verdad? Entonces las ondas se encuentran desfasadas, 180 grados, cuando llegan al receptor y se cancelan una con la otra. Entonces, en este caso, se trata de una interferencia completamente destructiva, ¿verdad? En este caso, no se detecta sonido. Es decir, el receptor o escucha ruido o simplemente no escucha nada. Ahora bien, esa diferencia de caminos, delta R, también está relacionada con la diferencia de fase a través de esta ecuación. Delta R es igual a lambda entre 2pi multiplicado por delta phi, en donde ese delta phi es la diferencia de fase. Diferencia de fase. Es la diferencia de fase.
Y obviamente esto que está aquí es el inverso de K, ¿verdad? Entonces ven que esta ecuación también se puede escribir así. Delta R, la diferencia de camino es la diferencia de fase entre K. K, recordemos que se trata del número de onda. Ok. Bueno, entonces, este es el material correspondiente a la sección 16.1 del libro de texto. Y nuevamente recuerde que para la próxima semana el quiz es únicamente sobre la sección 16.1, que es lo que acabamos de ver aquí, que es el principio de superposición aplicado al fenómeno de interferencia. Y esa interferencia la estamos aplicando a su vez a, por ejemplo, problemas de cuerdas, ¿verdad? Ondas transversales, o al caso de sonido, cuando tenemos ondas coherentes. Lo que nos queda es hacer unos problemas de esta sección 16.1.